Muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con el segundo día de las jornadas de actualización en nefrología y terapias de reemplazo renal. Eh, Espero que estas jornadas sean de gran provecho para todos ustedes. Bueno, vamos a comenzar con el tema de terapias de reemplazo renal, hemodiálisis, protagonizada, bueno, va a ser dado por el doctor Mauricio Paredes, que es un médico cirujano egresado de la Universidad Privada del Valle, médico internista de Secretaría de Salubridad del Hospital General Doctor Manuel Gea González de la Ciudad de México, nefrólogo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición de El Salvador de Subirán, y tiene una experiencia laboral como nefrólogo en el Hospital General de México, de Secretaría de Salubridad desde el 2013 al 2014, nefrólogo en el Hospital Clínico Viedma desde el 2015 hasta el 2018, nefrólogo del Seguro Social Universitario de Cochabamba desde el 2018, nefrólogo en la unidad de hemodiálisis Hemosalud desde el 2021 y docente de fisiopatología y fisiología en la Universidad Católica Boliviana desde el 2014. Muy buenas tardes, doctor. Es un gusto contar con su presencia. Puede dar inicio con su presentación. Muchas gracias por la invitación. Nada más quería confirmar si se escucha, ¿me están escuchando? Sí, doctor, se escucha. Muy bien. A ver, voy a compartir, permítame por favor. No sé si se ve la pantalla. Sí se logra ver, doctor. Muy bien, muchas gracias. Les agradezco nuevamente por la invitación y dando seguimiento al programa. Les voy a hablar sobre modalidades de reemplazo de la función renal, inicialmente diálisis peritoneal y hemodiálisis. Primero mencionar algunos antecedentes que realmente hay una población enorme de personas a lo largo del mundo que requieren terapia sustitutiva de la función renal. Perdón, creo que ahí está. Estamos hablando de más de 3 millones de personas y lo primero que hay que mencionar es que la sobrevida a 5 años es relativamente baja, se podría decir. La sobrevida en diálisis a 5 años es más baja comparativamente contra algunos tipos de cáncer, ¿no? En promedio, 50% de las personas están vivas a 5 años. La principal causa de muerte es cardiovascular y dos situaciones son importantes a destacar. El hecho de estar con enfermedad renal crónica que requiere diálisis implica que estas personas sufren una serie de complicaciones que tienen que ver, por ejemplo, con anemia, hipertensión, desorden mineral óseo, entre muchas otras. Y directamente algunas de las complicaciones están asociadas al tratamiento sustitutivo y pueden provocar enfermedad o incluso muerte, ¿no? Por ejemplo, la disfunción del acceso vascular, la infección y o estabilidad hemodinámica en hemodiálisis, en diálisis particularmente, solo por mencionar algunas. Si vemos las figuras de la derecha y comparamos la población general contra la población en diálisis, vemos que a lo largo de la vida, la mortalidad de personas aún muy jóvenes que están en diálisis es notablemente superior, hasta 1000 veces superior, como pueden ver acá, incluso en personas muy jóvenes, ¿no? De 25 a 34 años, y durante la vida normal, en personas que no tienen requerimiento de diálisis, va subiendo el riesgo cardiovascular. Lo mismo se observa en la población en diálisis, pero en ningún momento, salvo una etapa muy avanzada de la vida, se llega a equiparar el riesgo. Siempre las personas en diálisis tienen más riesgo cardiovascular. También en función
de una progresión del deterioro de la función, particularmente personas que están en hemodiálisis. Como pueden ver, la mortalidad, decíamos, es bastante alta y tiene que ver con causas cardiovasculares. Suele predominar la muerte súbita en este grupo de personas. Una pregunta que siempre nos hacen es cuándo habrá que iniciar la diálisis, ¿no? Y contrario a la suposición de algunos grupos, pues en realidad no existe un umbral de tasa de filtrado glomerular o de algún otro laboratorio para que tengamos que iniciar la diálisis. En una experiencia ya publicada hace mucho tiempo en New England Journal, precisamente se comparó el inicio temprano con un filtrado convencional en torno a 10, 15 mililitros por minuto, versus el inicio tardío en torno a 7 e incluso por debajo de 7 mililitros por minuto de filtrado glomerular. Y como pueden ver entre paréntesis, pues en realidad la mortalidad fue comparable, ¿no? No había diferencia en cuanto a mortalidad en los dos grupos, y es algo que se puede ver en la figura de la derecha, en los grupos de inicio temprano e inicio tardío, donde vemos que no hay diferencia en mortalidad, y quizá el requerimiento de inicio de diálisis basado en un filtrado glomerular específico, obedezca más bien a un interés económico, ¿no? Eso hay que decirlo sin ambajes, eso suele ocurrir así. Hablando en particular de los principios que guían la diálisis, sabemos que la diálisis es una técnica, entre otras cosas, de remoción de solutos, de remoción de agua, y uno de los primeros principios que se utilizan para remover los solutos tiene que ver con la ultrafiltración y específicamente con la convección, que la convección podemos entenderla, como está marcado en rojo arriba, como el flujo de una masa de soluto a través de una membrana semipermeable arrastrada en el seno de un solvente, que es la figura de la parte derecha, la porción superior que podemos ver. Vemos que en este caso no tenemos lo que se conoce como flujo dialítico, ya lo entenderán mejor con las siguientes diapositivas, y estamos favoreciendo ultrafiltración a través de una membrana semipermeable, y en este volumen de agua que está saliendo cada minuto que pasa, se van a ir arrastrando moléculas de un espectro grande de dimensión, las pequeñas y las medianas junto al agua, ¿no? Y vemos una fórmula en la porción izquierda de la diapositiva que determina el flujo por convección, que estaría determinado por la tasa de ultrafiltración, por la concentración del soluto en el agua plasmática y por una propiedad específica de la membrana que un poco refleja cómo funciona en condiciones normales el riñón, que es el coeficiente de cribado del soluto. Este coeficiente de cribado del soluto, que está reflejado con esta letra S, no es más que un cociente entre la concentración de una sustancia en particular presente en el líquido de diálisis, que está en el numerador, dividido entre una otra expresión que está en el denominador, que es la concentración del mismo soluto en la sangre, ¿no? Y puede ir entre 0 y 1. Como podemos ver en la figura de la esquina inferior izquierda, va a haber por convección, de acuerdo al peso molecular, un cribado mayor o menor. Básicamente podemos entender que mientras mayor sea la dimensión de la molécula, el cribado, como pueden ver en las curvas de color azul y de color rojo, que son curvas de celulosa al azul y una polisulfona de la de color rojo, el cribado va a tender a 0 a medida que va aumentando la dimensión de la molécula. Una observación importante es que, a diferencia de la difusión, la convección va a ser menos sensible al tamaño molecular, y esto quiere decir, expresado de otra manera, que la convección va a permitir remoción de sustancias, moléculas pequeñas y moléculas medianas. Pero, por ejemplo, en una técnica, incluso la hemodiálisis, si operaran el aclaramiento difusivo y el convectivo simultáneamente, el aclaramiento total no reflejaría la suma individual de ambos. Es decir, el aclaramiento total, si hay difusión y convección, sería algo menor que la suma del aclaramiento difusivo y convectivo. Específicamente, el aclaramiento por convección va a ser proporcional al ultrafiltrado, ¿no? Eso hasta cierto punto, porque sobre todo en otras técnicas diferentes a la hemodiálisis, que son continuas, la ultrafiltración va a provocar la formación de una membrana
como si fuera una mermelada que se está disponiendo en el interior de la fibra capilar del filtro, y eso va a ir progresivamente provocando una disminución del aclaramiento durante el procedimiento, ¿no? Pero la convección está determinada por la tasa de ultrafiltrado, que es el determinante primordial. El otro principio importante para hablar de diálisis es la difusión, ¿no? Y en la hemodiálisis convencional la difusión es probablemente el elemento más importante, porque pues, lo podemos definir en primer lugar como todo transporte de solutos, también a través de una membrana, pero a favor de un gradiente de concentración. Y aquí tienen la expresión matemática que está reflejada en la diapositiva en la esquina superior izquierda como el flujo dialítico. Va a depender de propiedades inherentes al soluto, que tan difusible sea a través de la membrana del filtro dializante, y otras propiedades como el área de superficie de la membrana, qué temperatura opera y otros factores representados en un cociente. En el numerador tendríamos precisamente este gradiente de concentración. Si la concentración está o el gradiente está muy elevado entre la sangre y el líquido de diálisis, eso va a favorecer las condiciones de difusión. Y también el otro factor a tomar en cuenta, que está reflejado en el denominador de esta expresión, va a ser el grosor de la membrana. Entonces va a haber factores de la membrana, del soluto particularmente, y el más importante, el gradiente de concentración. El gradiente de concentración y específicamente la difusión va a permitir remoción particularmente de moléculas pequeñas, y no va a ser tan eficaz esta técnica exclusivamente difusiva en hemodiálisis para remover moléculas de mayor dimensión. También, debido a que por la naturaleza del procedimiento se va extrayendo sustancias tóxicas de la sangre hacia el líquido de diálisis, podemos esperar que exista un agotamiento de la eficacia de la técnica hacia los 60 o 90 minutos iniciales, precisamente porque disminuye el gradiente de concentración. Y se podría expresar esto como que para solutos pequeños la remoción tiende a caer con el tiempo. Por ejemplo, queremos retirar potasio y la primera hora, una hora y media, va a ser el periodo más eficaz precisamente con este cometido. Una expresión técnica de una de las propiedades de una membrana es este concepto que se conoce como KOA. Hay otros varios que vamos a mencionar a continuación, que sería ninguna otra cosa que un aclaramiento teórico máximo que se podría alcanzar a través de un dializador para un soluto particular si tuviéramos un volumen de sangre y un flujo de diálisis infinitos, ¿no? Y no es otra cosa que un cociente, una multiplicación del coeficiente de permeabilidad de la membrana, una propiedad del filtro, multiplicado por el área de superficie de la membrana. Y ambos multiplicados van a dar este término de KOA. Básicamente podemos entender en la actualidad que los filtros, las membranas, se pueden clasificar en aquellas de alta eficiencia o de baja eficiencia. Aquí está al revés. Más de 800 mililitros por minuto van a tener alta eficiencia, y menos de 500 mililitros por minuto de KOA van a tener una baja eficiencia, como está reflejado en la figura inferior en la parte media, ¿no? Tenemos mayores KOAs, a una mayor posibilidad de flujo, una mayor eficiencia para la aclaración de sustancias. Decíamos que esto en particular, este término tiene que ver o tiene dos zonas. Si tenemos flujos, pueden ver la figura del cuadrante superior izquierdo. Tenemos dos óvalos de color rojo y tendríamos una zona con el flujo menor a 200 mililitros por minuto, y aquí había prácticamente que todos los filtros observan una linealidad que hace que el aclaramiento sea muy similar, independientemente de las propiedades individuales de cada tipo de filtro, pero las distintas membranas en el óvalo de la porción superior de esa figura, a medida que va aumentando el flujo, vemos que las distintas membranas tienen mayor o menor aclaramiento en función a su mayor o menor eficacia. Otro aspecto, si nos vamos ahora a la porción superior de la derecha, es algo que ya habíamos mencionado, que pues de acuerdo a la magnitud, la dimensión de la sustancia, podemos tener cierto grado mayor o menor
de aclaramiento por una técnica convectiva, es decir, una técnica que se vale de la producción de un ultrafiltrado, la eliminación de agua, en la cual va embebido algún tipo de solutos y moléculas de incluso una mayor dimensión que las que se podrían remover por difusión, por hemodiálisis convencional, se pueden retirar mediante el aclaramiento convectivo. Básicamente podríamos decir que la técnica, la hemodiálisis, remueve solutos de distintos tamaños y además remueve líquido. En cuanto al aclaramiento del líquido, del agua, esto va a depender del tamaño de los poros de la membrana, va a depender de cuál es la composición, el área de superficie y la construcción espacial o geometría que tenga la membrana. Va a haber diferentes propiedades que hacen que la membrana sea más o menos eficaz para remover el líquido. Y un concepto importante para hablar de esta propiedad de retirada a partir de la sangre del líquido es el coeficiente de ultrafiltración, que está determinado por una magnitud, que es la presión transmembrana, que va a generar que un volumen determinado de agua atraviese la membrana desde la sangre hacia el líquido de diálisis por unidad de tiempo. Y así tendríamos divididos dos grandes grupos, los filtros o membranas que tienen un bajo flujo y que tienen un KOF menor a 10 mililitros por hora por milímetro de mercurio por metro cuadrado, y las de alto flujo que tienen más de 20 mililitros por hora por milímetro de mercurio por metro cuadrado, ¿no? Y finalmente, para resumir todo, podríamos hablar de tres propiedades inherentes a las membranas: el flujo, la eficiencia y la permeabilidad, ¿no? El flujo, que es exactamente lo que acabamos de mencionar, describe la capacidad para ultrafiltrar, y clásicamente, si bien se consiguen o se consideran membranas de bajo y alto flujo según el umbral que acabamos de mencionar, en la actualidad también se considera la presencia de membranas de superflujo que tendrían más de 40 mililitros por hora por milímetro de mercurio en cuanto al KUF, el coeficiente de ultrafiltración. Respecto a la eficiencia, que es una descripción de la remoción de solutos pequeños, las tenemos calificadas por KOA de baja eficiencia menos de 500 y de alta eficiencia más de 600 de KOA por mililitro por minuto. Finalmente, la otra propiedad va a ser la permeabilidad, que nos habla del aclaramiento de moléculas de dimensión mediana, y un ejemplo representativo sería la beta-2 microglobulina. En cuanto a permeabilidad, tendremos dos categorías: una baja, menos de 10 mililitros por minuto, y una permeabilidad alta, mayor a 20 mililitros por minuto. Esto en cuanto a propiedades específicas de la membrana. Tendríamos dos extremos posibles, ¿no? Membranas que son de alta eficiencia o que tienen un aclaramiento difusivo elevado, o por otro lado tendríamos membranas de alto flujo o de elevado aclaramiento convectivo. Las primeras tienen muchos poros, son membranas delgadas, tienen un área de superficie grande que permite un buen aclaramiento específicamente para moléculas pequeñas, urea o similares, y tienen un aclaramiento instantáneo de la urea mayor a 210 mililitros por minuto. Decíamos también que las va a haber en este grupo aquellas que al tener un KOA elevado por arriba de 600 van a tener alta eficiencia, y pues en este rango podríamos tener incluso extremos de hasta 800 a 100 mililitros por minuto de KOA. Y pueden tener los otros componentes como el coeficiente de ultrafiltración y la permeabilidad en rangos variables, ¿no? Pero su fuerte va a ser la propiedad de eliminar sustancias pequeñas. En el otro extremo vamos a tener estas otras membranas que tienen poros de mayor dimensión, lo cual va a permitir que algunas moléculas de tamaño intermedio también puedan ser aclaradas, y el rasgo distintivo de este tipo de membranas va a ser un coeficiente de ultrafiltración elevado por arriba de 20 mililitros por hora por milímetro de mercurio, lo cual va a hacer posible que este tipo de membranas sean eficaces para remover moléculas de dimensión mediana como la beta-2 microglobulina, pero además van a requerir tratamiento de agua con agua ultra pura que impida el paso de sustancias más bien hacia el paciente. Eso en los extremos, ¿no? Y podríamos tener, para concluir esta parte, que pues si bien el alto flujo favorecería una mayor eliminación de productos de desecho,
podría teóricamente la adopción de estas membranas de alto flujo reducir la mortalidad en algunos subgrupos de personas, específicamente la mortalidad cardiovascular, pero no tendría un efecto en la mortalidad de todas las causas versus las de bajo flujo. Y para hablar de algo reciente, si comparamos justamente estas membranas de alto flujo con membranas de un punto de corte, un cut-off, le dicen en inglés mediano, que son membranas muy especiales que tienen mayor porosidad y que permiten retirar estructuras o compuestos, toxinas urémicas de mayor dimensión. Se tiene esta experiencia regional en Colombia, en la cual se comparan estos dos tipos de membrana y se analizan básicamente hospitalización y desenlaces cardiovasculares no fatales. Y aquí podemos ver cómo, en conclusión, utilizando estos nuevos tipos de membrana, la hospitalización y los eventos cardiovasculares fueron menores cuando se utilizaron estas nuevas membranas en comparación a las que hasta hace poco eran pues el non plus ultra, ¿no? Que eran las membranas de alto flujo. Son experiencias preliminares y todavía falta que se demuestren en desenlaces fuertes los beneficios que pueden tener todas estas tecnologías. Ahora, otro componente importante en diálisis es cuál va a ser el acceso vascular. Entendemos acceso vascular, el dispositivo, por ejemplo, un catéter, una fístula o un injerto con el cual extraemos la sangre y estamos dializando a la persona. Y siempre se pregunta uno, ¿para qué importa derivar hacia la fístula, mantener el catéter o tener, por ejemplo, un injerto? Y aquí, en este estudio coreano de más de 1,400 personas, se ha demostrado que no es un capricho tender a convertir a los pacientes de un catéter hacia una fístula, porque las personas que utilizan y que comienzan con fístula sobreviven más y tienen menos hospitalizaciones. En un análisis extenso se puede ver también que el tener una fístula o tener un injerto supone una mejor calidad de vida y menos índices de depresión si se compara a tener un catéter. Un catéter no compara ni siquiera en términos técnicos con la posibilidad de flujo que puede ofrecer, provoca mayores complicaciones y como ven en estos datos, puede el hecho de tener un catéter estar asociado a mayor morbilidad y mayor mortalidad. Vamos a resumir brevemente. En la figura de la izquierda tenemos un esquema de la línea que se utiliza para dializar y podemos comenzar en la mano del paciente. Vemos que tenemos dos agujas, una marcada con una línea de color rojo, representaría la línea arterial y sabemos que es la línea arterial básicamente porque es todo este segmento que está antecediendo a la bomba centrífuga o a esta bomba que está por succión guiando o extrayendo la sangre del paciente y que conecta al filtro y que después del filtro, que es esa estructura que está al medio de la figura, en color azul tenemos una línea de vuelta que es la línea venosa, ¿no? Y podemos decir que así se complementa el circuito, en este caso con dos agujas para retirar y para devolver la sangre. Y en realidad lo de la figura de la derecha, que conocemos coloquialmente como una máquina de hemodiálisis, con precisión debería ser mejor conocido como un monitor de hemodiálisis. El monitor tiene un display visual, una pantalla, tiene una serie de botonería, tiene una serie de dispositivos donde lo que está reflejado en el esquema de la izquierda se puede colocar en la porción anterior de la máquina, es decir, la línea de circuito extracorpóreo. Incluso vemos en la porción inferior hay dos dispositivos, dos puertos o adaptadores marcados con color rojo y con color azul, que serían los lugares donde van a ir unos dispositivos que luego podrían conectarse a los concentrados ácido o básico. Y decimos que más que máquina de hemodiálisis es un monitor, porque el monitor regula, por ejemplo, un buen circuito de sangre fuera del cuerpo, con adecuadas presiones, con una buena entrega, por ejemplo, de una concentración apropiada de líquido de diálisis, que luego ya veremos cómo está conformado, con la adecuada temperatura, con la adecuada conductividad, y con una dinámica que procede de acuerdo a lo que hemos programado. Por ejemplo, quiero extraer un volumen determinado de ultrafiltrado, quiero mantener un flujo sanguíneo adecuado, quiero que las presiones no estén alteradas, tanto en el circuito arterial como en el circuito venoso, y de eso se encarga el monitor
de hemodiálisis. El otro elemento va a ser el líquido de diálisis, ¿no? Y llamamos líquido de diálisis a la suma del agua que viene del tratamiento de agua, al cual referiré unas palabras al final de esta parte, más la suma de dos concentrados, un concentrado de ácido y un concentrado básico, ¿no? Que hay ahí un error en la diapositiva, es uno ácido y el otro es básico. Y por color, convencionalmente en nuestro medio, el concentrado ácido viene representado con un color rojo y el básico viene con un color azul. El principal, básicamente el único componente del concentrado básico va a ser bicarbonato y el concentrado ácido tiene una serie de electrolitos, sodio, potasio, calcio, magnesio, ácido acético y pues una peculiaridad en nuestro medio es que nuestro concentrado ácido no contiene glucosa. Se juntan los dos con el agua que ha venido de la planta de tratamiento y vemos cómo las concentraciones de electrolitos son manipulables, pero son muy similares a las que se pueden obtener en una persona normal, ¿no? Y hay algunos ajustes que se pueden determinar, por ejemplo, en el sodio, en el potasio, en el calcio, para favorecer la retirada o la adición en particular de algunos de estos elementos. Por ejemplo, el bicarbonato habitualmente es un elemento que va de líquido de diálisis hacia el paciente, pero la mayor parte de las sustancias, el potasio, el sodio y otras, van en el sentido opuesto, es decir, van de la sangre hacia el líquido de diálisis y se hacen ajustes para que estas dinámicas puedan mantenerse. El calcio y el magnesio se ajustan sobre todo para, primero, no sobrecargar de calcio al paciente y o para mantener cierta estabilidad hemodinámica. Se apunta a que el líquido de diálisis tenga una osmolaridad parecida a la del plasma con algún grado de variación y también se observa que tenga un pH que pues no sea incompatible con el propio pH del paciente. En cuanto al agua de tratamiento, vean esa figura de la esquina superior izquierda. Esos 5 garrafones serían más o menos el agua con la cual una persona normal tiene contacto a lo largo de una semana y toda esa pila de garrafones de agua sería el agua con la que tiene contacto un paciente en diálisis. La idea es que en un plan semanal el enfermo en diálisis está expuesto a una enorme cantidad de agua y lo único que separa su sangre de toda esta agua que viene con el líquido de diálisis es la membrana semipermeable del filtro. Básicamente podemos utilizar la tabla del centro para hacernos una idea de cuáles son los elementos que tiene una planta de tratamiento de agua. Una planta de tratamiento de agua que tiene agua proveniente del municipio va a permitir ablandar este líquido para remover la dureza, el calcio, el magnesio, y esto va a permitir que físicamente algunos componentes que pueden provenir de ciertas aguas más o menos duras no pasen a las distintas estructuras subsecuentes de la planta de tratamiento. A continuación, tendríamos el carbón activado, que pueden ser varios tanques, que la propiedad que permite el carbón activado en serie es remover contaminantes orgánicos, cloro y cloramina. Por ejemplo, luego tendríamos un tercer elemento que es una resina de intercambio aniónico que retira los iones y puede remover los iones, por tanto, y es importante para retirar algunas sustancias que podrían provocar enfermedad en nuestros pacientes. Y si tuviéramos que centrarnos, aquí nos concentramos en la figura de la porción derecha de la figura, el verdadero corazón de la planta de tratamiento es lo que está reflejado con las letras RO, que quiere decir ósmosis inversa. La ósmosis inversa puede retirar, tiene unas propiedades químicas y microbiológicas, podríamos resumirlo así, químicas, físicas y microbiológicas, porque permite remover iones, permite remover microorganismos, residuos y también es muy importante para mantener o producir un agua de calidad, ¿no? Y podemos ver, no lo vamos a mencionar todo, en la tabla de la esquina inferior izquierda de la diapositiva, cómo una serie de desórdenes pueden estar asociados a contaminantes porque alguna de estas partes del tratamiento de agua, entendido como conformado por estas 4 partes, está alterada y pueden provocar
manifestaciones que van desde lo leve hasta la pérdida de la vida del paciente. Por eso un conocimiento preciso de la planta de tratamiento y sus propiedades es importante para entender la diálisis. Y en este punto, esta es la última diapositiva de hemodiálisis, quiero hacer un cambio, ¿no? En los últimos 40 años, quizá un poco más, hemos transitado de un paradigma, podríamos decir, que está centrado en la remoción de los solutos pequeños. Todo era KTB, todo era la posibilidad de retirar más, menos urea y otras sustancias. Y ahora lo que se tiende, tanto en hemodiálisis como en peritoneal, es entender una diálisis adecuada como una que no solamente permite remover bien solutos pequeños, sino que tome en cuenta una serie de otros desenlaces, ¿no? La calidad de vida, el bienestar, la productividad del paciente, la conservación de la función renal residual, la afectación o no que puede sufrir de la función cardíaca, qué tan rápido se le retira a una persona el líquido, cómo es el control del volumen extracelular, cómo estamos removiendo no solo solutos pequeños, sino moléculas mayores que pueden determinar mayor morbilidad, sobre todo, y en algunos casos mortalidad, la remoción de fósforo, el control y la variabilidad de la presión y la frecuencia cardíaca y mejoría también en aspectos diversos como la nutrición o el control del potasio sérico. Todas estas otras dimensiones, más allá de la atención de solutos pequeños, tienen que ver con propiedades que podemos modificar junto con el tratamiento. Por ejemplo, cuánto dura la sesión, qué tan frecuentes son las sesiones, la posibilidad de comenzar con pocas sesiones cortas a lo largo de la semana y luego progresivamente, a medida que la persona va perdiendo la función residual, ir aumentando el tiempo, la intensidad y la duración de las sesiones, por ejemplo, para hacer que una persona simultáneamente tenga función residual y lo que aporte la terapia sustitutiva. Y algo que esté en boga tanto para hemodiálisis como para peritoneal, que es una frontera pues, para la cual estamos muy lejos todavía, que es poder dializar a las personas en sus casas. ¿No? Y más atendemos pacientes y no atendemos cifras, ¿no? Todo esto del KTB ha dado lugar a mucha teoría fría realmente, porque atendemos pacientes y no cifras, y nos importa la calidad de vida, que sea lo mejor que se pueda, y también nos interesa prolongar con buena calidad de vida la sobrevida de estos pacientes, y eso es mucho más que simplemente remover solutos pequeños. En la otra parte voy a hablarles de la diálisis peritoneal. Pues todos tenemos una membrana serosa en el interior de nuestro abdomen que se está revistiendo las vísceras y básicamente, como pueden ver en la figura en el corte de la derecha, la membrana peritoneal se puede decir que está ahí separando la sangre y la solución de diálisis peritoneal que se introduce en la cavidad gracias a un catéter, como podemos ver en la figura de la izquierda. El otro dispositivo es uno de catéter conectado con una bolsa gemela que tiene una porción que es por donde ingresa la solución y la segunda bolsa que serviría como un elemento de drenaje. Las dos capas del peritoneo, el parietal y el visceral, pues están conformando entre ellas una cavidad que habitualmente es virtual, tiene muy poco líquido, pero que podemos repletar mediante el empleo de este tipo de soluciones. Sobre todo para el intercambio peritoneal va a ser importante la capa parietal del peritoneo. El flujo sanguíneo que recibe el peritoneo está en torno a 50 a 100 mililitros por minuto. Se trata de un mesotelio y podríamos decir que por debajo de este mesotelio hay un intersticio. Entonces teníamos la sangre, la membrana y el intersticio. Y eso se va a entender mejor a continuación. De manera similar a lo que habíamos mencionado para la hemodiálisis, los mismos principios operan. Por un lado, tenemos un transporte difusivo a favor de un gradiente de concentración de una zona de mayor concentración de soluto a una zona de menor concentración a través del propio peritoneo. Se va a conducir todos estos solutos y esto va a llegar hasta un punto de equilibrio en el cual las concentraciones se igualan a un lado o al otro.
y la convección es transporte de agua que aplica una fuerza hidrostática contra la membrana semipermeable, en este caso el peritoneo, y que consigo está permitiendo remover sustancias tóxicas. Una teoría particular que aplica a la diálisis peritoneal implica la existencia de poros o conductos de distintas dimensiones, a lo largo de la membrana peritoneal. Los poros más pequeños, los ultraporos, que tienen una dimensión de 2 Armstrong, son realmente acuaporinas y están encargadas de retirar el agua de la sangre hacia el líquido de diálisis peritoneal, a donde son atraídos ya sea por un agente osmótico o por un agente oncótico, como veremos posteriormente. Luego tenemos poros pequeños, que son mixtos porque permiten el transporte de agua, pero también permiten transporte de iones y moléculas pequeñas, y en algunos casos también ciertas macromoléculas y proteínas. Y tenemos finalmente poros bastante grandes que permiten transporte de agua, de iones solutos pequeños y un mayor repertorio de moléculas de mayor dimensión que son transportadas fuera de la sangre al intersticio y luego hacia el desecho. Los principios van a ser, como hemos dicho, difusión y ultrafiltración, difusión y convección, y todo el otro componente que hay que tomar en cuenta, sobre todo para el caso del agente oncótico que sustituye a la glucosa, que es el caballito de batalla habitual de la peritoneal, que el agente oncótico sería un compuesto, un polímero que se conoce como icodextrina, todo el líquido que ingresa al abdomen y que como la icodextrina no puede salir de otra manera, como en cualquier otra parte del cuerpo, regresa a la circulación gracias a los linfáticos. Básicamente, tendríamos por un lado, también como en la hemodiálisis, un componente exclusivamente difusivo, y o la suma de un componente convectivo, es decir, remoción de solutos pequeños con algunas moléculas de dimensión mediana y un poco mayores, que en esto brilla la peritoneal, que es una propiedad inherente a la peritoneal, tener un espectro extendido de remoción de moléculas intermedias, y por otro lado, la remoción por un lado de agua pura y de agua acompañada de soluto, de sal, remueve agua. Eso de momento para entender qué principios la gobiernan. Una manera de ver, como yo voy voy al almacén que tengo en la unidad de diálisis, de hemodiálisis, y puedo elegir qué filtro estoy seleccionando. Hemos visto que sea mayor flujo, mayor permeabilidad, mayor o menor eficiencia, pero eso no lo puedo hacer con el peritoneo del paciente. Más bien con una prueba que implica administrar 2 litros de solución de glucosa al 2.5% y permitir una estancia en cavidad de 4 horas, tomando muestras en el líquido de diálisis al tiempo cero, a las 2 y a las 4 horas, una muestra en plasma a las 2 horas y muestras de glucosa para medir glucosa al tiempo cero y al 4 horas. Tengo lo que se ve en la porción izquierda de la diapositiva, en la figura, donde podemos ver 2 gráficos que podemos entender, el de la izquierda como el DP de creatinina, quiere decir un cociente entre diálisis y plasma de creatinina, o cualquier otra sustancia como urea, como sodio, como fosfato, por ejemplo, como potasio, y la otra parte que sería el D sobre D0 de glucosa. A mí me gusta llamarle a esta figura de la izquierda la curva de aparición de la creatinina, porque como vemos, comienza en cero y esto refleja lo que pasa en el líquido de diálisis. En el tiempo cero no hay nada de creatinina en el líquido de diálisis y con el tiempo vamos a tener que progresivamente cada vez hay más creatinina. Y en el otro tengo una curva de disipación porque la glucosa que está inicialmente en una gran concentración en el líquido de diálisis progresivamente disminuye. Como podemos ver por bandas de colores, vamos a tener transportadores que hacen aparecer lentamente la creatinina o que hacen aparecer muy rápidamente la creatinina en la curva de la izquierda, respectivamente en rojo y en azul, y va a haber transportadores intermedios. Los disipadores, hablando del D sobre D0, y hacen lo mismo, los de la curva azul disipan rápidamente la glucosa, no pueden ultrafiltrar mucho, y los disipadores lentos están marcados en rojo, ¿no? Y el gráfico de la porción media explica que los transportadores rápidos tienen volúmenes de ultrafiltrado menores cuando se comparan con los transportadores lentos.
La diálisis peritoneal tiene una serie de ventajas, no vamos a mencionar todo, puede hacerse progresivamente, no provoca cambios hemodinámicos por su naturaleza continua, preserva la función renal residual, no requiere agua externa, no requiere tratamiento de agua, no requiere acceso vascular, puede hacerlo uno a lo largo del día, es muy flexible para otras actividades y hasta cierto punto favorece una mejor calidad de vida. Hay distintas formas y básicamente vamos a tener la diálisis peritoneal continua, ambulatoria y la diálisis automatizada. En la figura de la derecha tenemos un esquema de diálisis peritoneal continua. Esas curvas de color azul de la porción superior representan cada una cambio, infusión de solución, estancia y drenaje, y así sucesivamente a lo largo del día. Y las curvas restantes reflejadas en la parte B de la figura representan tratamiento automatizado. Todas las curvas o los picos y valles de color naranja representan ciclos rápidos que se ejecutan con una máquina y podría tener en la primera línea exclusivamente máquina o podría tener máquina con una infusión duradera en el transcurso del día, máquina con una infusión de 7 a 11 o tengo 2 ciclos diurnos manuales y ciclos programados con la máquina en el transcurso de la noche. En las cosas que más nos interesan, en cuanto a la sobrevida tanto del paciente y la técnica, tenemos que la mayor parte de los estudios no señalan una diferencia entre DPCA, la forma manual, y la forma automatizada, ¿no? La conclusión básica es que no parece haber diferencia en cuanto a sobrevida, ni para el paciente ni para la técnica, entre una u otra modalidad. La preservación de la función renal parece ser similar otra vez entre una y otra modalidad. No parece haber una gran diferencia en episodios de peritonitis, máquina versus técnica manual, y la calidad de vida parece muy similar también, independientemente del tipo de diálisis peritoneal que se utilice. ¿Qué es lo que necesitamos para hacer diálisis peritoneal? Por un lado, necesitamos un acceso, que es el catéter, del cual ya hemos hablado, y por otro lado, tenemos una sustancia amortiguadora, que es el buffer, que habitualmente involucra lactato a una concentración determinada de 40 milimoles por litro, que en el cuerpo se convierte en bicarbonato. Finalmente, tenemos un agente osmótico u oncótico, que respectivamente puede ser glucosa cuando es agente osmótico o icodextrina cuando es un agente oncótico. En la parte inferior podemos ver otros componentes de la solución de diálisis que de manera muy parecida a la solución de hemodiálisis tiene electrolitos, sodio, potasio, calcio, y vemos que se suma el agente osmótico y la base, que puede ser dextrosa y codextrina, y en otras partes también se puede utilizar aminoácidos o lípidos inclusive, ¿no? Pero estos son los elementos indispensables. Un comentario respecto a la icodextrina, me sirve esta figura para poder mencionar el... ¿Se sigue viendo para que pueda utilizar la flecha? Hola, ¿se sigue viendo? Sí, doctor. Sí se Muy ve. bien, para que pueda utilizar la flecha, estas curvas, estas que describen como la trayectoria de un proyectil, serían o reflejarían el comportamiento de glucosas, ¿no? Glucosas al 1,5, glucosas al 2,5, glucosa al 4,25. Aumentar la concentración de glucosa aumenta la posibilidad de ultrafiltrado a lo largo del tiempo. Y esto es porque, como vimos en la curva de disipación de glucosa, la glucosa comienza en una concentración muy elevada en el líquido peritoneal y con el paso del tiempo va disminuyendo, y eso va a depender de que transportes rápido o transportes lento. De ahí que podemos utilizar distintas soluciones para poder hacer diferencias entre un tipo y otro de tratamiento. Aquí pasó algo. A ver. Aquí está. Y esta otra curva que pueden ver ustedes representada con color negro y con color azul reflejaría la dinámica de la icodextrina. La icodextrina está atrapada en la cavidad abdominal
y la ventaja que podría ofrecer a este tipo de personas, sobre todo las que ya están perdiendo la capacidad de la membrana para la ultrafiltración, es decir, que ya no responden al empleo de glucosa, sería tener una ultrafiltración constante y más eficaz que se prolonga en el tiempo. Por eso las soluciones de glucosa se pueden usar 1 hora, 2 horas, 4 horas, quizá un poco más de estancia en cavidad, y en cambio la icodextrina, que va a mantener este arrastre de agua de la sangre al líquido y luego a través del catéter hacia afuera, se puede mantener hasta por 13 horas, ¿no? Y podríamos decir a grandes rasgos que una solución de icodextrina al 7.5% puede reemplazar 2 soluciones de glucosa, permitiendo de esta manera minimizar las diferencias en cuanto al tipo de transporte, en cuanto a ultrafiltrado y diálisis. En términos dialíticos, equipara, podríamos decir, los distintos tipos de transporte y va en contra del impedimento que tienen los transportadores altos en cuanto a ultrafiltración. En cuanto a seguridad, en este estudio que está reflejado en la derecha en la figura, vemos que el uso de una icodextrina de estancia prolongada, una vez al día, en la mañana o en la noche, ofrece beneficios clínicos para algunos tipos de pacientes que no están alcanzando buena ultrafiltración porque el peritoneo ya se ha deteriorado, ya no responde a glucosa, y eso podría contrarrestar el riesgo de sobrecarga hídrica, ¿no? Y tenemos que encontrar cuál va a ser el verdadero esquema ideal todavía para poder combinar glucosa con icodextrina y cualquier otro agente osmótico, oncótico que la tecnología nos ofrezca en el futuro. Hay una serie de otras soluciones, hay mucha información al respecto, es muy preliminar lo que se puede mencionar, involucra modificaciones con el pH, con el álcali que vamos a utilizar, empleo de menor cantidad de glucosa, soluciones hiponátricas, es decir, con bajo contenido de sodio para favorecer mayor extracción de agua, mayor extracción de sodio, que pues todavía está por ver qué efecto van a tener sobre desenlaces fuertes. Y quizá lo que más se pregunta uno es, ¿por qué hacer peritoneal? ¿Por qué es una técnica antigua, parece anticuada, la hacen desde los 70s? ¿Por qué no utilizar una máquina y ya dejar todo en paz? Podemos resumirlo de esta manera, ¿no? En esta experiencia que involucra más de 110,000 personas que comienzan ya sea peritoneal o hemodiálisis en Europa, en Asia y en Norteamérica, tanto diabéticos como no diabéticos. En ambos brazos se sabe que independientemente del grupo elegido, la diálisis peritoneal y la hemodiálisis que se administra en una institución, en un centro de hemodiálisis, tienen una sobrevida equivalente, así categórico. Y eso señalando que da mejor calidad de vida a la peritoneal y si se cumplen ciertas observaciones, puede ser mucho más costo efectiva, sobre todo para nosotros que no tenemos recursos ilimitados. Y para terminar, decíamos que uno de los elementos imprescindibles para hacer diálisis peritoneal es el acceso peritoneal, ¿no? Y esto no es una barrera insalvable porque tendemos a pensar que el único que va a colocar un catéter es un cirujano, y en la actualidad lo puede colocar un nefrólogo, lo pueden colocar otros médicos, por ejemplo, radiólogos intervencionistas, y este estudio en particular, bastante reciente, en más de 760 personas, compara en aquellos que van a recibir su primer catéter, cómo son las instalaciones quirúrgicas en azul a la izquierda contra las instalaciones médicas de parte del nefrólogo, 58 contra 42. Eventos de seguridad, pues podríamos decir que prácticamente no hay diferencia, levemente menos efectos de seguridad, alguna complicación en la instalación médica. Infecciones, muchas menos infecciones en los catéteres que son colocados por nefrología, y quizá la única situación particular es disfunción con requerimiento de catéter, que se observa en una ligera mayor proporción en los catéteres que son instalados por nefrólogos y por no cirujanos. En conclusión, menos eventos de seguridad, menos infecciones, pero en algún grado mayor remoción de catéteres que las inserciones quirúrgicas si se cumplen ciertas características, es decir, se puede instalar a la cabecera del paciente, puede instalarse cuando hay un requerimiento relativamente urgente de diálisis peritoneal, y eso lo hemos comprobado nosotros en el medio porque tenemos instalados muchos catéteres y comenzamos diálisis
en pacientes crónicos que requieren de un momento a otro del inicio de terapia sustitutiva. Los colocamos también en lesión renal aguda y no representa una barrera, ya sea que lo coloque el cirujano o que está mucho más a la mano para nosotros, que lo coloquemos los nefrólogos. Bueno, y reflejando un poquito lo que decía la última diapositiva de la hemodiálisis, hemos notado un giro por completo de las guías, lo que recomendaban en cuanto a adecuación, específicamente para peritoneal en el 2016, que ponían en primer lugar la remoción de solutos pequeños, ¿no? Luego decían, tenemos la ultrafiltración y luego todo lo que tiene que ver con el juicio clínico. Y si nos vamos al panel azul de la extrema derecha, vemos que en la actualidad se sigue tomando en cuenta los solutos pequeños, pero no lo son todo. Hay muchas otras dimensiones y le damos mayor importancia ahora a la calidad de vida relacionada a los cuidados de salud, al estado de volumen, que tiene más primacía en la actualidad que los solutos pequeños, el mentado KTB o el aclaramiento semanal de creatinina, y también cobra suprema importancia el estado nutricional, ¿no? Por eso, lo que está en medio de la figura implica que hay que hacer decisiones compartidas entre el equipo de trabajo, los cuidadores, la persona. Hay que adaptar la prescripción a personas más frágiles, con pobre expectativa de vida, más añosas, que están limitadas en su movilidad. Hay que tratar de preservar la función residual y esto pues lo hace con mayor propiedad la peritoneal que la hemodiálisis. Es la técnica idónea, por ejemplo, para los niños que pueden restituir su vida estudiantil o para personas que pueden restituirse también a la vida universitaria o laboral cuando están en edad productiva, y puede quizá la peritoneal ofrecer una alternativa favorable de sustitución en ambientes que no tienen recursos ilimitados o que con una técnica de baja tecnología se puede dar un cuidado de calidad y con mortalidad comparable a la que ofrece la tecnología de la hemodiálisis. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. La presentación fue excelente. Bueno, vamos a dar inicio con la sesión de preguntas. Bueno, como primera pregunta tenemos, ¿en qué criterios debo basarme para elegir un tipo específico de dializador en pacientes con condiciones críticas como hepatopatías, sepsis o intoxicaciones? ¿Existen filtros especiales que ofrezcan mejores beneficios en estos casos? Sí, va a depender mucho de a lo que apuntamos, ¿no? Por ejemplo, si estamos con hemodiálisis convencional y estamos pisando el territorio de una modalidad intermedia que se denomina como SLED o PIRRT, que sería una modalidad intermitente prolongada, los filtros son muy parecidos a los que se utilizan en hemodiálisis. Cuando vamos a una modalidad continua, los filtros son totalmente diferentes porque tienen propiedades compartidas, difusivas y convectivas, ¿no? Pero en lo que hacemos habitualmente con la tecnología que tenemos a nuestra disposición, o hacemos intermitencia o hacemos intermitencia prolongada, y ahí estamos utilizando tecnología que es básicamente la misma que la que se tiene en cualquier unidad de hemodiálisis. Obviamente el concepto aplica, si quieres ultrafiltrar mucho, pues no vas a ultrafiltrar un filtro de membrana de área de superficie pequeña, con pocos poros, con poros pequeños. Si tu interés es ultrafiltrar, vas a utilizar una membrana bastante más grande, con filtros más prominentes, con poros grandes, que te permita mantener una presión transmembrana no muy elevada, porque de no hacer así, pues estarías impidiendo el buen desempeño del equipo. Si tu interés es hacer hemodiálisis convencional, pues tienes que utilizar, ya prácticamente todos tenemos, alto flujo, permeabilidad variable, ultrafiltración variable, según lo que puedas disponer. En personas que son hepatópatas y si estás pues, realmente decidido a hacer hemodiálisis, pues muchas veces tienes que utilizar lo que está disponible básicamente como tecnología de la hemodiálisis intermitente. Requerimientos particulares de ultrafiltración u otras necesidades,
podría modificar alguno de estos conceptos, pero repito, usamos prácticamente la tecnología de hemodiálisis intermitente. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son los requerimientos nutricionales especiales en pacientes que reciben hemodiálisis o diálisis peritoneal? Bueno, se observan diferencias, ¿no? Digamos, hay lo que se conoce como una toxicidad inherente al tratamiento. La hemodiálisis no es benigna. Tanto la hemodiálisis como la peritoneal, sobre todo la peritoneal, pueden provocar pérdida masiva de proteínas y en peritoneal y en diálisis, cuando ya están en la técnica, hacemos una transición de una dieta que es totalmente restrictiva, que se ha usado hasta que la persona llegue a un estado avanzado, ¿no? Una restricción de proteínas, por ejemplo, se puede ir liberando porque se espera mayor desnutrición, en algunos casos persistencia de inflamación, y si no le das a esa persona mayor aporte nutricional, pues va a seguir desnutriéndose y el desenlace va a ser mucho peor. Ha habido un cambio de paradigmas, ¿no? Antes era así fundamentalista la nutrición, en cuanto a las restricciones, la restricción de líquido que no involucra también restricción de sal no tiene ningún sentido. El paciente puede no tomar líquido, pero si tiene consumo de sal libre, también le va a ir mal porque va a retener líquido, va a retener agua metabólica, va a tener elevación de la presión arterial y uno de los objetivos fundamentales de cualquiera de las terapias, por un lado es retirar agua pura, pero por otro también es retirar sodio. Entonces, si no se cuida de las dos cosas, habría problemas. El potasio que antes categóricamente se decía, no, tiene que hacer dieta súper restrictiva, en la actualidad eso se ha liberado, ¿no? Los textos, las fuentes de nutrición dicen que ya no somos tan súper estrictos con el potasio y más bien queremos que las personas cumplan sus esquemas, que no omitan sesiones, que tengan todas las horas de tratamiento, que tengan buenos parámetros de diálisis, buenos accesos, que permitan buenos flujos de sangre, buenos flujos dialíticos. Y el último comentario es que también los nutriólogos, sobre todo en otras partes, hay nutriólogos desde un punto de vista técnico y hay nutriólogos que previamente tienen que hacer medicina, tienen que hacer medicina interna y luego derivan a una especialidad de nutrición clínica. Nosotros tenemos más o menos los rudimentos de la prescripción de dieta para el enfermo en diálisis, pero sobre todo cuando disponemos de este último tipo de especialistas, se ha vuelto tan sofisticada la prescripción que esto también debemos confiarlo a otras personas que tengan todo el conocimiento